Muy buenos días, soy Gabriela Ortega, estudiante de Comunicación Social y junto con mi compañera Sofía Torres les hablaremos sobre los adjetivos y su clasificación. Los adjetivos provienen del latín adjectivos, son aquellas clases de palabras que añaden una cualidad o determinan y limitan la extensión del sustantivo. Los adjetivos contienen una flexión, es decir, sus morfemas se combinan con sus lexemas. Proporciona un género, masculino o femenino, y en caso que no se encuentre el género es necesario buscar el artículo que se adjunta al sustantivo para poder determinarlo. También proporciona un número, singular o plural. Cuando se encuentra una vocal átona o termina en E, se le añade una S. Ejemplo: libre, libres, hermoso, hermosos. Los grados. Los grados en los adjetivos miden su intensidad. Hay dos tipos de grados, los comparativos y los superlativos. Los comparativos se encuentra la igualdad. Ejemplo: la película que vimos ayer es igual de interesante a la que vimos hoy. Superioridad. El auto rojo es mejor que tu auto. La inferioridad. Ana es más alta que María. En los superlativos encontramos lo relativo. Se mide de una manera, ya sea de superioridad o de inferioridad. Este libro es el más antiguo de la biblioteca. Y lo absoluto. Tiene un nivel de intensidad altísimo. El árbol es muy grande. También se encuentra el apócope. Este es cuando el adjetivo se antepone al sustantivo. Al anteponerse al sustantivo, muchos de sus elementos se pierden. Ejemplo: un hombre bueno al acopocarse sería un buen hombre, y un territorio grande al acopocarse sería un gran territorio. La clasificación tradicional. Los adjetivos se clasifican en adjetivos calificativos. Los adjetivos calificativos son aquellos adjetivos que dan y determinan una cualidad o califican al sustantivo. Ejemplos como persona mala, vaca grande, pelota blanca, agua limpia, casa hermosa y ciudad esplendorosa son ejemplos de los adjetivos calificativos. La función modificadora de los adjetivos. El adjetivo calificativo siempre habla al sustantivo. Es decir, un ejemplo, cuando decimos bolígrafos azules, estamos limitando su extensión al solo hacer referencia a este tipo de color, bolígrafos azules. Se encuentran las reglas básicas. Los adjetivos y los sustantivos deben concordar con su número y su género, es decir, mesas redondas. También los adjetivos pueden ser femeninos y masculinos al mismo tiempo. Un ejemplo: una mujer inteligente, un hombre inteligente. Nos estamos dando cuenta que al hacer referencia al hombre y la mujer, inteligente no tiene necesidad de hacer parte de ningún género. El adjetivo va en plural cuando hay dos o más sustantivos, es decir, cuadernos y bolígrafos azules. También los adjetivos pueden ser plurales o pueden darse cuando se encuentran dos o más sustantivos de distinto género. El patio y la casa son hermosos. La subdivisión de los adjetivos. Los adjetivos calificativos se subdividen en dos tipos. Están los explicativos o epítetos. Son aquellos que dan una forma natural o inherente. Pueden ser ejemplos como fría nieve, verde hierba. Y también se encuentran los explicativos. Son aquellos adjetivos más comunes. Dan una forma concreta al sustantivo. Es decir, cuaderno verde, persona alta, computadora rápida. Son aquellos que se diferencian dentro de su mismo grupo. Dentro de la clasificación de los adjetivos encontramos a los determinativos. Los adjetivos determinativos no modifican el nombre, sino que tienen por función especificar el alcance que tienen. Tenemos aquí unos ejemplos. Esta silla, aquella mesa, mi casa o 3 bolígrafos. En este caso, las palabras esta, aquella, mi y 3 cumplen la función de adjetivos determinativos porque están especificando el orden, el número, la cantidad
del sustantivo al cual acompañan. En este caso serían silla, mesa, casa y bolígrafos. A su vez, los adjetivos determinativos se subdividen en dos categorías, que serían los posesivos y los demostrativos. Los adjetivos posesivos denotan la idea de pertenencia o posesión. Se utilizarían palabras como su, mío, tuyo, suyo, nuestro o vuestro. Los adjetivos demostrativos expresan la idea de distancia, ya sea cercana, mediana o lejana. Para la distancia cercana utilizamos palabras como este o esta, por ejemplo, esta guía de apoyo. Para la distancia mediana utilizamos palabras como esa o ese o esos, por ejemplo, esa cámara. Para la distancia lejana utilizamos palabras como aquel, aquella o aquellos, aquella carretera, por ejemplo. Dentro de los adjetivos también encontramos otra clasificación. Los adjetivos numéricos son la clase de adjetivos que modifican el sustantivo, indicando así un orden o un número. 3 rosas, por ejemplo, primer curso o 15 velas. En el caso de las 3 rosas estamos indicando un determinado número a las rosas. En el caso del primer curso indicamos un orden, porque es el primero de los cursos. En el caso de las 15 velas, de nuevo indicamos un determinado número para la cantidad de velas. Tenemos también a los adjetivos indefinidos. Los adjetivos indefinidos, si bien restringen o limitan el sentido del sustantivo, lo hacen de una manera vaga. Dentro de este grupo de adjetivos encontramos términos como algunos, pocos, ciertos, cualquier, varios, demás, ambos o ninguno o entre otros. Algunos ejemplos serían algunos niños no fueron a clase hoy o pocas veces me visitan. Tenemos también a los adjetivos restrictivos. Se llaman restrictivos porque, como su misma palabra lo indica, limitan o restringen al sustantivo, las características o su sentido. Por ejemplo, si decimos carpeta roja, entonces todas las carpetas de los otros colores se van a excluir. En este caso, si decimos resaltador rosado, excluimos a los resaltadores de los otros colores. Por eso son restrictivos. En contraposición a eso, encontramos a los adjetivos no restrictivos. Generalmente se encuentran ubicados antes del sustantivo en la oración. En este caso, excelente es el adjetivo no restrictivo. Su función en esta oración es que no subdivide la clasificación de las mascotas, como en el caso anterior de las carpetas rojas o de los resaltadores. También encontramos a los adjetivos graduales. Son un gran grupo adjetival porque comprende incluso adverbios de grado tales como muy, poco, demasiado, bastante u harto. Estos adjetivos se llaman graduales porque expresan la idea de cuantificación o grado. Si yo me refiero a este libro con que es poco interesante, estoy utilizando un adjetivo de grado diminutivo porque señalo que es un poco y no muy interesante. Dentro de este grupo también podemos encontrar las jerarquías, adjetivos de superioridad, de igualdad y de inferioridad. En contraparte, tenemos a los adjetivos no graduales. Los adjetivos no graduales, por lo contrario a los graduales, no buscan generar una idea de cuantificación, sino que más bien es una idea de comparación entre dos sustantivos. Por ejemplo, yo digo que eres más listo que Juan. Se utilizan palabras como igual, tan o más. También encontramos a los adjetivos de grado extremo.
Los adjetivos de grado extremo se parecen a los graduales en cuanto a la idea de cuantificación, solo que como su nombre lo indica, son exagerados, extremos. En este caso se utilizan elativos morfológicos, tales como los prefijos requete, super, hiper, mega o ultra, o los sufijos como ísimo y érrimo. También encontramos algunos elativos léxicos, por ejemplo, las palabras ínfimo, inmenso, enorme, perverso, son elativos léxicos. También encontramos a los adjetivos de intersección. Estos buscan generar dos características o describirlas. Por ejemplo, si yo digo pintor enano, estoy describiendo al mismo tiempo dos líneas. Estoy señalando que una persona es pintor y que a la vez esa persona es de baja estatura. En este caso se utilizan palabras en este caso se utilizan elativos morfológicos, tales como los prefijos requete, super, hiper, mega o ultra, o los sufijos como ísimo y érrimo. También encontramos algunos elativos léxicos. Por ejemplo, las palabras ínfimo, inmenso, enorme, perverso, son elativos léxicos. También encontramos a los adjetivos de intersección. Estos buscan generar dos características o describirlas. Por ejemplo, si yo digo pintor enano, estoy describiendo al mismo tiempo dos líneas. Estoy señalando que una persona es pintor y que a la vez esa persona es de baja estatura. Tenemos a los adjetivos no intersectivos. Lo que buscan estos adjetivos es no realizar una comparación. Utilizan dos palabras, pero las mismas no tienen relación alguna y no nos definen específicamente a una persona. Por ejemplo, si yo digo la frase un músico destacado, me puedo referir a cualquier músico. Sintaxis. El adjetivo desempeña 5 funciones diferentes. Puede ser adyacente de un sustantivo. Un ejemplo, un buen libro grande. Puede encontrarse también como atributo de un sustantivo a través de un verbo copulativo. Juan está o parece sano. Puede también ser complemento predicativo. La mujer llegó cansada. Puede encontrarse como núcleo de un sintagma adjetivo. Muy próximo al barrio y también puede encontrarse como un núcleo de un sintagma preposicional. Puede llegar a ser lo acusaron de todo. En la ubicación, los adjetivos suelen ubicarse detrás o antes del núcleo. Existen 4 criterios. Estos 4 criterios son criterio lógico. En el criterio lógico, el adjetivo especificativo dice que debe colocarse detrás del núcleo. Un ejemplo puede ser tiza blanca o mesa verde. También se encuentra el criterio psicológico. El criterio psicológico es un adjetivo que opina el emisor. En este caso debe colocarse antes del núcleo. Ejemplo, buena jugada. También se encuentra el criterio rítmico. En el criterio rítmico, la información que contiene el adjetivo es mucho mayor a la del núcleo, por tanto debe colocarse después de este. Un ejemplo podría ser chico asustadizo o casa deshabitada. Por último está el criterio distribucional. En este criterio distribucional se tiene que ubicar antes del núcleo porque contiene muy poca información y muy poco nivel informativo. Un ejemplo sería un buen golpe. Hay excepciones en donde no por tener el adjetivo un nivel informativo al núcleo debe colocarse después, porque su oración sería incoherente. Uno de estos ejemplos sería calor solar.
Se dice calor solar y no cumpliríamos la regla de colocarlo después porque saldría solar calor. Sería incoherente y estaría mal. Esperamos que los conceptos de adjetivos hayan quedado claros. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por su atención.